Buenas, hoy estamos por acá con química. Vamos a ver el tema del átomo actual. Recuerden que en la clase anterior vimos lo que fue la evolución del átomo o los tipos de átomos que se desarrollaron desde el inicio. Hoy vamos a ver cómo es el átomo actual. Les doy la bienvenida con la siguiente frase: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es decir, para conseguir resultados diferentes debemos hacer cosas diferentes. Si algo no nos está saliendo bien por un método, hay que intentarlo de otra manera. ¿Bien? Vamos entonces a dar inicio con el tema, con una lectura. Dice así: a partir de los átomos formados en los primeros tiempos de nuestro actual universo, hace unos 15.000 millones de años, se constituyeron las galaxias. Dentro de las galaxias fueron formándose y desapareciendo estrellas. Y al formarse las estrellas, se originan planetas que también desaparecerán con ellas. Así ocurrió con nuestra estrella, el Sol, y con nuestro planeta, la Tierra, que fueron formados hace unos 4.550 millones de años. A partir de los átomos del universo atrapados en nuestro planeta, se organizaron y evolucionaron los sistemas vivientes hace unos 3.850 millones de años. Todos los átomos de nuestro cuerpo proceden de la Tierra y eran parte de nuestra galaxia. Por tanto, somos de carne y hueso, pero también somos polvo de estrellas. ¿Qué quiero decir con esto? Desde la existencia del inicio de la galaxia, de los sistemas solares, del Sol, de la Tierra, se dio la formación de los átomos. Y esos mismos átomos que se formaron durante la creación de la galaxia son los mismos átomos de los cuales nosotros estamos hechos, de los cuales está hecho nuestro cuerpo, el material que estará a nuestro alrededor, todo. Así que se puede decir que nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Interesante, ¿no? Bien, bueno. Bueno, hablemos un poco de la estructura atómica. Bien, las primeras ideas acerca de la concepción atómica se dieron aproximadamente 600 años antes de Cristo. Antes de Cristo ya entonces se tenía la idea de lo que era el átomo por los filósofos griegos Leucipo y sus discípulos Demócrito. Entonces, etimológicamente la palabra átomo significa sin división. Esta corriente no prosperó en la época por el predominio de los 4 elementos aristotélicos como el agua, aire, fuego y tierra. Esto ya lo estudiamos. En 1808, el inglés John Dalton retomó el concepto atomista y empezó a estudiar el átomo de una forma científica y no filosófica, planteando postulados que explica en su libro titulado Nuevo Tratado de Filosofía Química. Muchos han sido los científicos y muchas han sido las experiencias realizadas que demuestran la naturaleza eléctrica de los átomos. Recuerden que John Dalton fue el primero que decía que el átomo era una esfera redonda, maciza, con carga positiva. Y ya, eso era todo. Luego está Thomson, que dice que era una esfera que tenía partículas negativas incrustadas y le llamaban el budín con pasas. Luego de eso tuvimos a Rutherford, que dio una mejor idea del átomo planteándolo como el sistema solar, que los electrones giraban alrededor del núcleo, ¿no? Ahora bien, hoy en día el átomo actual tiene un concepto un poco más evolucionado, ¿no? Dice así: el átomo es el bloque de constitución básico de la materia. Es la partícula más pequeña de un elemento que conserva la identidad química de dicho elemento. Es decir, es la partícula más pequeña que conforma la materia. En sí, el átomo está constituido de partículas más pequeñas, pero esas partículas más pequeñas son lo que forman el átomo. Pero el átomo es como cuando nosotros estamos armando un Lego, jugando con un Lego con bloques de madera, es la partícula fundamental para la construcción de todo lo demás. A pesar que dentro de él hay partículas más pequeñas, lo más importante es que el átomo es esa pieza central con la que se construye todo, ¿ok? Bien, vamos entonces a hablar un poquito del átomo. El átomo de cualquier elemento químico está formado
de dos regiones principales, núcleo atómico y nube electrónica. Fíjense que anteriormente solamente se hablaba de que había electrones girando alrededor del núcleo, pero hoy en día se habla de nube electrónica, es decir, que los electrones viajan a una velocidad tan grande que realmente no podemos ni visualizarlos ni ubicarlos de forma perfecta, sino que simplemente vemos la nube que se forma. ¿Ok? Entonces tenemos el núcleo y la nube atómica alrededor del núcleo. Cada región está constituido por un determinado tipo de partículas que llamaremos subatómicas, es decir, partículas más pequeñas del átomo. En el núcleo se encuentra un conjunto variado de partículas llamadas protones, neutrones, neutrinos, positrones, mesones, hiperones, quarks, etc. Fíjense que hay muchos tipos de partículas dentro del núcleo. ¿Bien? A estas partículas del núcleo también se les llaman nucleones. Es decir, todas estas partículas que están dentro del núcleo o en el centro del átomo se les llamaremos nucleones. Y están unidas por fuerzas de cohesión nuclear muy intensas. De hecho, separar estas partículas requiere grandes cantidades de energía. De allí surgen lo que son las explosiones atómicas, al separar estas partículas del núcleo de los átomos. Los más estables de todos los nucleones son los protones y neutrones. Así que realmente nosotros vamos a estudiar a ellos y vamos a decir que son las partículas fundamentales o las más importantes del núcleo. Y las demás realmente no las vamos a considerar para el estudio. ¿Ok? Ahora bien, la segunda zona es la nube electrónica. En la nube electrónica se encuentran las partículas denominadas electrones. Estas partículas están en gran movimiento espacial dando la impresión de una nube, es decir, viajan tan rápido alrededor que dan la impresión de una nube o una esfera sólida. La nube electrónica entonces sería más o menos de este tamaño y el núcleo sería así. Fíjense que en realidad el núcleo es muy pequeño comparado con lo que es la nube electrónica. Hay una gran diferencia allí. Esta vendría a ser la estructura del átomo. En el átomo principalmente hay protones y neutrones, a pesar de que hay otras partículas como neutrinos, positrones, mesones, hiperones, quarks, entre otras. Nosotros vamos a considerar solamente las protones y neutrones como las partículas más importantes del núcleo y las que realmente nosotros vamos a estudiar. ¿Bien? Ok. Entonces, digamos que un elemento químico es un átomo. El átomo tiene dos zonas que son el núcleo atómico y la zona extranuclear. El núcleo atómico está formado principalmente por protones y neutrones, ya que las otras partículas se consideran secundarias. Es decir, acá tenemos entonces la estructura. El núcleo además es muy pequeño comparado con la nube electrónica, sin embargo es la zona del átomo que posee la mayor cantidad de peso, la mayor cantidad de masa, es decir, este punto que está en el centro es lo que más pesa del átomo. ¿Okay? Entonces vamos a estudiarlo un poquito acá, las características de estas partículas subatómicas. En el núcleo tenemos protón y neutrón y en la nube electrónica tenemos los electrones, fíjense. Para el protón hablamos de P+, para el neutrón hablamos de N, carga positiva, carga neutra, y para el electrón hablamos E-, carga negativa. Acá está, carga positiva, carga neutra 0, carga negativa. Fíjense la masa. La masa del protón es 1.6 por 10 a la menos 24. La masa del neutrón es 1.6, pero fíjense que la diferencia está en que este es 7.2 y este es 7.5 por 10 a la menos 24, es decir, que el neutrón es más pesado. Luego le sigue el protón. ¿Okay? Y el electrón tiene 9.1 por 10 a la menos 28. Al tener un exponente negativo más alto significa que es menos pesado, porque es a la menos 28. Entonces, en orden sería, el neutrón es el más pesado, porque termina en 5. Luego viene el protón y luego el electrón. El electrón es el menos pesado, el más liviano, y es el que además gira alrededor del núcleo. ¿Bien? Los descubridores fueron del protón, Rutherford, del neutrón, Chadwick, y del electrón, Thomson. Bien, entonces esto es bien importante que lo tengan, que lo memoricen, porque van a salir preguntas con relación a esto. Bien, ok, vamos entonces a hacer algunas preguntas de repaso, a ver si lo recuerdan. Desde un punto de vista etimológico, el átomo significa, vamos a ver si lo recuerdan. Ahora bien, dice, las partículas fundamentales del átomo son, recuerden, fundamentales, porque hay partículas secundarias que no vamos a considerar. ¿Cuáles serán las fundamentales? ¿Cuál de estas no es una partícula fundamental del átomo? Y nos dan cinco opciones. Neutrón, electrón, protón. A y B sería neutrón y protón.
y el positrón. A ver, las respuestas correctas son: correcto, el átomo significa sin división. Partículas fundamentales, electrón, protón y neutrón. Y la que no es partícula fundamental es el positrón porque es una partícula secundaria. Si respondiste correctamente, bien hecho. Eso sería entonces todo por la clase de hoy. Muchas gracias.